Bueno, buenas tardes nuevamente. Les agradezco a todos que hayan decidido compartir este feriado del Día de la Independencia, fiesta muy importante para todos los argentinos, eh, y que formen parte de un ciclo que la Unión de Emprendedores, organización de la cual formo parte, que agrupa a emprendedores de todo el país, de diferentes actividades, que trabaja precisamente en tratar de darle al emprendedor, al empresario pyme, al consultor, al comerciante, herramientas para poder proyectar su actividad pensando en un escenario que ya todos conocemos y desde la Unión de Emprendedores nos hemos propuesto generar charlas, generar encuentros donde podamos mirar hacia adelante, podamos organizar y pensar nuestras empresas para poder resolver esta crisis mundial que nos enfrentamos todos en todas las actividades y que muchas veces ni la universidad, ni la escuela de posgrado, ni las consultorías que hemos recibido en nuestras organizaciones, ni toda la formación práctica que hemos recibido a lo largo de nuestra carrera laboral nos preparó para que un día, un año, gran parte de los países del mundo se vieran afectados por una crisis sanitaria y que todos los que nos dedicamos a la actividad comercial, empresaria y educativa tuviéramos que repensar nuestra actividad. Algunos, lamentablemente, de los que estamos acá, eh, pensamos quizás cómo sobrevivir, otros cómo impulsar y otros cómo usar esta crisis para poder proyectarnos y para poder ampliar nuestras compañías. En lo personal quiero agradecerle a dos integrantes, amigos, tres de la Unión de Emprendedores que nos permitieron y nos acercaron a los dos oradores conferencistas de hoy. Uno es Nicolás Maistegui, que puso sus grandes granitos de arena para que Fernando corriera y corriera su agenda y estuviera aquí con nosotros. Eh, y Sebastián Sirvent, que hizo lo propio para que Mara pudiera encontrar un espacio dentro de todas sus actividades para acompañarnos. Y a la tercera persona que quiero agradecer, que es una amiga muy querida por todos nosotros, hoy gerenta general de Educar, que está aquí en la conferencia, que nos impulsó, nos retó, nos presionó y insistió hasta que dentro de nuestra cabeza dura que tenemos los emprendedores entendiéramos que teníamos que generar estas conversaciones, se puso al hombro y fue conferencista de la primera, así que quiero agradecerte, Laura Mares, por el empujón importante y hacernos entender que estas conversaciones son fundamentales para nosotros. Tenemos, tenemos hoy Fernando Ceruti, un reconocido, conocido, destacado consultor, profesor de profesores, estratega, experto en el análisis minucioso de la empresa, sus conflictos y sus oportunidades hacia adelante. Mi presentación corre por mi cuenta porque habíamos acordado que yo iba a decir otra cosa de él y él modestamente me había mandado dos rengloncitos, pero me parece que es importante reconocer a la gente que se detiene en los detalles pequeños de las organizaciones y de esos pequeños detalles le ayuda al emprendedor, al empresario a encontrar soluciones a sus problemas y no solamente eso, sino también oportunidades para poder explotarlas comercialmente. Y después Mara, que me cuesta mucho pronunciar su apellido y siempre me corrige, Mitman. Mara es, lo dije mal, yo sé, Mara es un caso, la conocí cuando recién había egresado de la facultad hace algunos pocos años
y en muy poco tiempo Mara se convirtió en Latinoamérica está reconocida como una de las 95 personas más influyentes de América Latina en el tema de recursos humanos. Y a los dos les pusimos un desafío. En todas las crisis, en todas las situaciones de conflicto que atravesamos las organizaciones, la estrategia y los recursos humanos son el éxito o el fracaso de la organización. Y acostumbrados ambos a trabajar con medianas y grandes empresas, les pedimos que por favor se pusieran en la cabeza armar una presentación de sustentabilidad enfocado a las pequeñas organizaciones, a las que están creciendo, a las que ya vienen teniendo actividad hace un tiempo y no han logrado el crecimiento. Y de esas conversaciones que tuvimos durante hace aproximadamente 2 semanas, surgieron dos grandes presentaciones. Va a comenzar Fernando para que nos pueda plantear el hoy y el hacia adelante. Dispondrá de 15 minutos o los que él necesite. Lo mismo Mara. Y después vamos a hacer pequeñas conversaciones respondiendo a todas las preguntas que nos han enviado. Gracias a todos una vez más por estar. Fernando, tienes la palabra. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Buenas noches a todos, muchos conocidos, muchos amigos. Y tratando, ahí está. Bueno, gracias Rodolfo por la invitación. Es un placer estar con Mara y poder dar esta charla. Para mí, todo lo que tenga que ver con emprendimientos me gusta. Gracias a Unión de Emprendedores de la República Argentina por la idea, genial. Y si ustedes me permiten, quiero agradecer a la Fundación Denuo por construir en Latinoamérica esto de la educación y la excelencia, representando a muchas universidades, y a Puro Management, donde hay varios clientes aquí presentando esto por la consultoría, y a nuestra querida Sociedad de Latinoamérica, las SLADES, Sociedad Latinoamericana de Estrategia, donde hay un montón de integrantes de México, de Uruguay, de aquí de Buenos Aires, los que he visto por ahí. Así que muchas gracias a todos ellos. Y para empezar, bueno, el desafío tiene que ver con la sustentabilidad o la sostenibilidad en el futuro de las empresas, los negocios o lo que vayamos a hacer en el futuro. Yo creo que no existe futuro sin la gente adentro. No podemos imaginar ningún futuro sin que la gente esté de alguna manera bien. Si hay un futuro donde la mayoría de la gente está mal, es porque no hemos sabido ser sostenible en nuestro modelo de negocio, en nuestra propuesta de valor, en nuestro producto, en nuestro servicio. Adentro la gente, el planeta, ustedes saben lo que ha venido sufriendo el planeta y cómo respiró estos días, estos meses. Y voy a terminar también con algo relacionado al planeta. ¿Quién le debemos entregar el planeta cuando nos vayamos de acá? Y una sociedad que siga desarrollándose sin destruir sus bases, sus conceptos sociales. Entonces, el futuro y el ser sostenible es rendir examen dentro de 5 o 6 años de que hemos hecho las cosas bien. Y eso nos atañe a los emprendedores y nos atañe también a las empresas que están en marcha. Se me ocurrió, hablando ahí, de traer algunas reflexiones para poder hablar, porque me gustó algunas cosas de Byung-Chul Han, y lo que hace Chul Han es generar esto de la vida contemplativa. Y está bueno, el libro se llama La Sociedad del Cansancio, pero me gustó esto de la vida contemplativa. Él dice que venimos de una era de la disciplina, es decir, una era donde la gente nos decía cómo prepararnos, qué estudiar, cómo preparar nuestro currículum, empleado. Y pasamos, a través de la tecnología y todo esto, a una era del rendimiento. Pero lo bueno de todo esto es que es el autorrendimiento, es la autoexigencia,
Y eso tiene que ver con el emprendedor, la persona que con una conexión a Internet hace maravillas, miles de cosas. En esta pandemia, con esta pantalla y una buena conexión a Internet, podemos depositar cosas en la nube, hacer cosas nuevas, conferencias, hasta gimnasia podemos hacer por esta forma. Es decir, esta es la era de el auto, somos autoexplotados en cierta manera, hiperactivo. ¿Hay alguien que nos está obligando a un gran hermano? No, somos nosotros. Tenemos esa actitud. Frente a eso, y ahí es por eso es que hago la cita de él dice, tenemos que recuperar la libertad. Esa libertad que la cortamos nosotros mismos, ¿no? Entonces, esa libertad, él dice, tiene que ver con la vida contemplativa. ¿Y qué significa? Él dice algo más. La vida contemplativa es empezar a generar un aburrimiento. ¿Por qué? Nos tenemos que desconectar de estas autoobligaciones que nos ponemos todos los días, llegar a un momento y empezar a pensar, en permitirse aburrirse. Y en este momento me acuerdo de algo. Cuando yo era chico, siempre nos hacían dormir la siesta. Y en ese dormir la siesta, nos encerraban y teníamos la obligación de dormir. A nadie nos gusta dormir la siesta. Entonces teníamos dos opciones en ese aburrimiento. O nos quedábamos dormidos, que era la intención, o nuestra mente, con pequeños datos, una luz, un ruido, una gallina que cacareaba a los que vivíamos en casa, generábamos maravillosas historias, creábamos, inventábamos cosas. Entonces, ese aburrirse para Han significa dejar de tener las autoexpresiones y empezar a ver, a contemplar, a reflexionar y a pensar. ¿Y saben qué? Pensar es estratégica, es estrategia. Reflexionar es estrategia. Por eso tomé el dato de él. Tenemos que contemplar, es decir, aislamos del mundo y empezar a ver qué hacemos dentro de 5 meses, septiembre, octubre, noviembre, con los emprendimientos en marcha, con las empresas, de qué manera vamos a estar haciendo eso. Es decir, contemplar y reflexionar van de la mano. Yo creo que para construir a partir de la observación, del pensamiento y de la estrategia, un mundo o un negocio o un modelo de negocio sostenible, más que sustentable, sostenible, que tengo que dar cuenta después de un tiempo, tiene que ver para mí con 5 cuestiones elementales. Vamos a tratar cada una. La primera tiene que ver con el contexto. ¿Qué nos está pasando ahora en este contexto? En este escenario mundial hay una consecuencia. A todos nos ha atravesado el coronavirus. Todos hemos de alguna manera interactuado con este problema. Ahora, este coronavirus nos puso en un comportamiento caótico, como dicen algunos, un escenario caótico, que solamente nos queda una cosa para hacer: reaccionar. Respuestas emergentes, rápidas, inmediatas, salir. Es como cuando se nos quema la casa. Se quema la casa, no vas a andar pensando si hubiera sido contratar mejor un seguro, cuál sería la mejor forma de apagar el fuego. Tenés que rajar porque si no te morís. Entonces, en este sistema caótico no tenemos mucha viabilidad para hacer, no tenemos muchas observaciones. Tenemos que hacer, pero cuando empecemos a pensar para ese futuro, para ser sostenible en el tiempo, tenemos que empezar a ver cómo estamos afectados o nos afectan nuestros consumidores, nuestros clientes, y de qué manera estamos afectando nosotros a los demás, a las personas, a la gente. Proveedores, nuestra gente, cliente, sociedad toda, gobierno, ciudadano. Es decir, ¿de qué manera estamos haciendo esto? Entonces, lo primero es tomar conciencia de dónde estamos. La segunda parte, el segundo componente, tiene que ver con imaginar el futuro. No puedo proyectar desde el pasado. No puedo proyectar por el pasado. Lo que pasó hace 100 días no lo vamos a poder hacer de la misma manera porque no hay un hilo conductor. Entonces, yo creo que tenemos que llegar a este concepto de prospectiva, de generar un futuro que lo querramos nosotros, imaginemos, ¿sí? Como muchos emprendedores imaginaron un mundo diferente y esperaron, después de 100 días, de 200 días con su producto, con su servicio, empezar a pensar cuál es el mundo que ustedes quieren, cómo quieren estar ahí, regresar y empezar a construir. Nunca desde el pasado,
sino por lo que ustedes quieran, desde nuestra imaginación, desde nuestra creatividad. Acuérdense, contemplar y pensar es lo más importante. Entonces, lo que tenemos que ver es de qué manera nosotros nos involucramos y empecemos a luchar por dónde queremos estar. Se puede construir, lo han construido un montón de gente, lo tenemos que empezar a construir. Y vamos a ver que podemos construir algo que sea diferente, no como construye todo el mundo. Entonces, la segunda parte, una vez que sabemos el contexto, es saber imaginar ese futuro y crearlo, buscar algo para hacer. El tercer componente es, muy bien, esto me rodea, quiero llegar allá, ¿qué tengo? ¿Con qué me voy a basar para trabajar? Nosotros llamamos, en nuestra metodología le llamamos, cuando trabajamos con emprendedores o empresarios, lo mismo, le llamamos el genoma organizacional. Es un conjunto de habilidades, capacidades que tenemos para poder hacer frente a ese futuro que vamos a estar inventando en un tiempo. Es decir, ¿cuáles son nuestras competencias? ¿Cuáles son nuestros recursos? La infraestructura, etcétera. Pero lo importante es tener un abanico de posibilidades. Y eso lo da la palabra que debería aparecer ahora, que no aparece, que tiene que ver con la diversidad. Es decir, la diversidad de competencias, la diversidad de recursos, la diversidad de infraestructura, la diversidad de aliados que debo tener. ¿Por qué? Porque yo no sé qué color voy a necesitar dentro de un tiempo para que mi modelo de negocio rinda cuenta y sea sostenible en el tiempo. La tercera, la D, la parte D, tiene que ver con que muchos de los emprendedores acá saben mucho, que es el concepto de pivotear. O sea, pivotear implica generar movimientos no muy profundos para ver cómo logro llegar a ese futuro deseado, creado, o en el cual yo quiero estar. Entonces, yo creo que pivotear el modelo de negocio es como recreamos el valor. Si nosotros dábamos una propuesta a un empresario, a un sector vendiéndole gaseosa, tratar de ver cómo diablos voy a distribuir hoy la gaseosa. Si le doy un servicio de consultoría, ¿cómo se lo voy a hacer? Lo tengo que repensar. ¿Y cómo? Bueno, preguntarnos, cambiarnos, qué mantenemos, qué modificamos, y eso es pivotear. Es como que me paro en un lugar y voy probando de qué manera. Si algo es un fracaso, voy a gastar pocos ingresos. Después Mara va a hablar muy bien de esto de los ingresos, egresos y todo lo financiero. Voy a gastar pocos ingresos en ese fracaso. Y si me va bien, tengo un potencial para ganar mucha guita porque el modelo, lo que he pensado, sirve. Y deberíamos preguntarles, ¿no? ¿Qué ofrecerle a esos clientes? ¿Cuál es la propuesta de valor diferente? ¿Se entiende? Diferente. ¿Cómo voy a distribuir a partir de ahora con esta modificación de las cadenas de valores del mundo, la distribución, el corte de las conexiones entre las provincias, entre los países, entre los continentes? ¿Cómo va a ser ahora, a partir de ahora, para distribuir mi servicio o mi producto de alguna manera? ¿Quién será el cliente? ¿El mismo que teníamos hace 100 días? ¿O uno nuevo, o una persona como hace 100 días que hoy cambió su forma de consumir y consume otro tipo de cosas? Y por último, tengo que saber ¿cómo va a ser mi negocio rentable? Es importantísimo saber cuál es la lógica de ingreso, cómo se me va la guita y cómo ingresa la guita. En esta forma de trabajar a partir de estos mecanismos y estas redes sociales, cómo voy a crear, cuáles son las comisiones, cómo voy a cobrar, cuáles son las comisiones que me van a cobrar, cómo hago para que ese ingreso sea superador a los posibles egresos que voy a tener. No dejar de lado la parte financiera. Entonces, el modelo de negocio conecta el contexto, lo que tengo, con el futuro. Y lo más importante, creo yo, que es nuestra ideología. Nosotros le llamamos ideología no a la parte política, sino lo que muchos de ustedes entienden, que es sus modelos mentales, mis creencias, mis formas, mis marcos de referencia, que está dado por un montón de creencias que el mundo funciona así. Entonces, revisar esas ideologías, transformándolo en nuestro propósito. ¿Para qué hacemos lo que hacemos? ¿O por qué hacemos lo que hacemos? Entonces, valor y propósito
es lo que nosotros centralizamos en lo que llamamos Human Company. Hace 3 días está colgado en nuestro blog el primer artículo de Human Company, aunque ya lo hemos dado en varios lugares, que un poco explica qué significa esto. La Human Company están en managementestrategicoblogspot.com. La Human Company significan empresas que centran en el negocio al ser humano, a la persona. ¿Se acuerdan que empecé hablando de persona, futuro y persona van de la mano? El ser humano, es decir, la gente, los clientes, los proveedores, la sociedad, la comunidad en general. Son sostenibles, compromiso de ser sostenibles en el tiempo cuando tenga que rendir ese examen, son responsables y progresistas, van progresando en función de su actividad, piensan en el otro, no solamente en cosas duras, innovadores sociales por principio. No hay innovación que no vaya destinado al beneficio y al valor del ser humano. Eso es así porque somos una sociedad de personas y por lo tanto las personas deben ser los que se benefician de todo esto. Por lo tanto, el Human Company tiene un propósito diferente, tiene un management diferente frente a todo lo que ha pasado y vamos a tener resultados diferentes. Porque es una nueva ideología, o por lo menos una ideología, donde vamos a tener que pensar fuertemente en qué son estas empresas de humanos. Para sintetizar lo de Human Company, dije diferente, no solo eficientes. Diferente, no solo eficiente. Sustentable, no solo rentable. Las dos cosas tienen que estar. La rentabilidad y poder dar ese compromiso en el futuro cuando estemos llegando ahí y tengamos que demostrar ante alguien. Y para terminar, quiero resaltar ese compromiso. Yo viajo mucho al sur, mucho, he ido muchas veces, y en una de esas veces estuve en el límite con Chile y encontré este cartel que ya no está más. La última vez que fui no está. Dice, la tierra no la heredamos de nuestros padres, solo la tomamos prestada de nuestros hijos. Ese es ser sostenible. Ese cartel significa ser sostenible. Cuando dentro de 5 años, 10 años, o el tiempo que cada emprendimiento o cada empresa se ponga, ¿sí?, es cómo vamos a rendir este examen ante las personas en las cuales vamos a entregar este planeta. ¿Vamos a hacerlo mejor? ¿Le vamos a agregar valor? ¿La entrada de nosotros fue positivo, agregó valor? ¿O pasamos por el mundo sin hacer nada como emprendedores y empresarios? Motor de la economía del mundo, ¿sí? Entonces, deberíamos, especialmente en este mundo emprendedor, empezar a pensar o a contemplar estratégicamente la situación y empezar a contribuir con ese planeta, empezar a contribuir con esa sociedad, empezar a contribuir con un mundo más próspero, no amigo de algunos, porque en eso está nuestro compromiso y en eso debe estar nuestro objetivo. Por eso digo que en esta última parte que tiene que ver con las ideologías, tenemos que tratar de pensar un mundo diferente con empresas diferentes, con un management con diferentes principios y con una intención diferente. ¿Por qué? Porque ya sabemos lo que nos pasó. Ya sabemos lo que nos pasó. De nada sirvió la tecnología, todavía no se juntó o no se descubrió la cura del coronavirus. O sea, están ayudando, la tecnología nos está ayudando, pero tenemos que ser sostenibles a partir de negocios que estén orientados a los humanos. Y un poco a esto que los emprendedores perfectamente nos hacemos esas preguntas es, ¿qué pasaría si, ¿no? Muchos de ustedes cuando están haciendo emprendimiento dicen, ¿qué pasaría si falla desde la oferta? ¿Qué pasaría si falla de la demanda? ¿Y qué pasaría si siempre responder con estrategia? La gente y el futuro son parte de una misma solución. Bueno, Rodolfo, eso es todo. Gracias. Si quieren leer el artículo, está en alguna de esas direcciones.
Y eso es todo por mí. Muchas gracias. Gracias, Fernando. Me anticipo con una pequeña pregunta antes de cederle la palabra a Mara, que creo que es importante clarificarla porque después pasa de largo. Víctor Portela nos pregunta si las empresas que vos describís son las llamadas empresas B. No, las empresas B es una certificadora donde te exige que en la Constitución, en tu documento constitutivos, pongas que vas a utilizar todo lo que tenga que ver con ser empresa sostenible desde la contratación del personal, teniendo la diversidad como elemento, donde todo está en función del beneficio de la sociedad y te certifican a partir de un test. Es muy bueno, es una forma. Ahora, una metalúrgica que no certifica B, debería generar el compromiso, y esto ya es ideología, ¿no? Las empresas no existían y el trueque estaba a la orden del día. Cuando se necesitó alguna organización para pasar los burros de uno con el maíz del otro, empezaron a existir las organizaciones, es decir, las empresas. Y para eso se tenían que quedar con una rentabilidad. Por lo tanto, las empresas B es una forma de certificar, pero no importa que no certifiques, porque tenés que modificar el estatuto, etcétera, sí tener el concepto que tienen las empresas B. Es importante generar puestos de trabajo dignos, rentabilidad sostenible. Si hago mal un modelo de negocio, me voy al tacho y no sirve. Y la riqueza que sea genuina dentro de lo que toda empresa hace, que es, se me ocurre, pagar impuestos, tener las cosas más o menos ordenadas. Gracias, Fer. Bueno, el desafío de Mara no solo pasa por contarnos diferentes estrategias en esta charla, diferentes estrategias de administración de recursos humanos, sino se la pusimos un poquito más difícil todavía y le pedimos que nos hable de dinero y recursos humanos, y a veces, muchas veces eso es algo que no se encuentra en las charlas de recursos humanos. ¿Qué impacto tiene una persona económico dentro de una organización? Así que te cedo la palabra. Gracias por aceptar el desafío y en tus manos. Ahí te reactivé. Ahí está, estaba muteada, perdón. Bueno, buenas noches a todos, a todas, o buenas noches o donde estén, buenas tardes si alguno está en otro lado. Mi nombre es Mara Schmidtman, soy fundadora de Schmidtman HR, soy psicóloga y me especialicé en recursos humanos y en dirección de tecnología también. Mi posición generalmente es una posición medio extraña. Me encantó tu charla, Fernando, porque hay un montón de cosas ahí en donde quería hablar y me quería meter, pues justamente nosotros fundamos ya hace bastante tiempo una empresa horizontal, que es una sociocracia sostenida en valores. Investigué un montón sobre el tema antes de hacerlo, sobre holocracias y jerarquías. Definitivamente las empresas más humanas, con propósito, fundadas en valores, son el futuro. Es la única forma de sustentabilidad por donde yo lo veo hasta ahora, porque son las únicas empresas hasta el momento que tienen la capacidad de ser adaptables, o sea, que se adaptan al entorno. Eso es una de las cosas más importantes para tener en cuenta cuando uno arma una empresa, cuando quiere armar una empresa, cuando quiere transformarla. Y ser adaptables no significa descuidar el negocio. ¿Okay? No significa que me voy a convertir en una ONG y que de repente voy a ser, en algún momento se decía Google el bueno, como que Google era todo bueno, después nos dimos cuenta que Google no era tan bueno, como decía que era, sino que haya un equilibrio y entender que muchas veces los números no están lejos de las personas. O sea, que no necesariamente cuando uno piensa en números tiene que alejarse de lo humano, y al revés, cuando uno piensa en los humanos tiene que alejarse de los números. Después de todo, les voy a dar un ejemplo muy sencillo y después empiezo a compartir. Nosotros tenemos en la empresa una política de
números abiertos, números transparentes. Eso quiere decir que todo el mundo sabe cuánto cobra todo el mundo, lo puede ver, o sea, puede acceder a esa información sin pedir permiso para acceder. Los aumentos que se dan en la empresa son 2 aumentos al año y se deciden entre todos. O sea, no hay, yo como fundadora o como manager general o como lo quieran decir, no tengo ni siquiera potestad de decidir unilateralmente nada. La única capacidad que tengo es la de veto. Puedo vetar una idea. Eso también se decidió en conjunto. Puedo vetar una idea, eso quiere decir que si todo el grupo tiene ganas de hacer algo y yo quiero, y a mí me parece que no es una buena idea, puedo vetarla. Pero tengo cierta cantidad de vetos por año. O sea, hay un límite en todo esto. Dentro de lo que hablaba Fernando de empresas más humanas, me parece que es fantástico que lo traigas porque muchas veces la gente tiene mucho miedo de fundar una empresa basada en valores o con propósito, y la realidad es que los números muestran que son empresas que son absolutamente sustentables y rentables. Si no, piensen en 2 casos muy lindos. Uno es Patagonia, absolutamente rentable. Patagonia, la ropa, es una empresa horizontal, y piensen en el caso de Zappos, que si bien no les fue tan bien, hicieron mucha plata. O sea, es rentable. Bueno, hasta acá con esto. Después, ahora les voy a compartir mi pantalla para que vayamos viendo. Ok, un segundo, cambié todo de lugar y no me di cuenta. Bien. Ay. Ahora sí, creo que ahora estamos. Ahí va. Bien, vamos a empezar por acá. De lo que quiero hablarles es de la noción de cuándo uno tiene que pensar en contratar a alguien de recursos humanos. O sea, en general, lo que nos han enseñado por ahí en la facultad o en diferentes estrategias, el número era que cada 60 empleados tenía que haber una persona de recursos humanos. Esta es una idea bastante tayloriana o bastante fordiana, si se quiere, de qué significa tener a alguien de recursos humanos. Era alguien que cada 60 personas se encargaba de la nómina y cosas así, y no estaba tanto pensado en cuestiones de cultura o people management. Hoy, cuando tenemos que hablar de en qué momento se debe contratar a alguien de recursos humanos, yo lo que les propongo es que se hagan las siguientes preguntas. ¿La empresa que voy a fundar o la empresa que tengo necesita un liderazgo visionario en recursos humanos? ¿Qué significa esto? Por ejemplo, basándome en lo que decía Fernando, voy a tener una empresa que incluya la diversidad, y acá voy a ir a los números, que es lo que vamos a hacer todo el tiempo. Está absolutamente demostrado que la diversidad cognitiva hace que la gente trabaje mejor y más rápido, y que la resolución de problemas llegue más rápido. Entonces, quiero un equipo diverso cognitivamente, quiero un equipo, no estamos hablando solo de diversidad cultural, diversidad sexual, de género, estamos hablando de otro tipo de diversidad, de una diversidad más compleja, diversidad cognitiva. ¿Eso va a tener un impacto en mi empresa? ¿Me va a significar un rol en mi empresa? Claro que sí. Hay muchos estudios al respecto. Si voy a armar un equipo diverso cognitivamente, necesito un liderazgo visionario en recursos humanos. ¿Ok? La cultura de la empresa, en el caso de que ya tengan una empresa, que ya estén en una empresa, necesita un reinicio, un reboot. O sea, necesita que cambie el chip de la empresa. Esto está pasando muchísimo en este momento, sobre todo con empresas que no tienen la capacidad de ser adaptables, que no se adaptan en este momento al cambio que está surgiendo. Entonces, una de las primeras cosas que sucede es, despido gente y empiezo a contratar gente que creo que tiene el mindset o que tiene, la capacidad de pensar diferente o más adaptable. Esto implica un montón de plata. A veces es mucho más sencillo pensar en un reinicio, en un reboot cultural, que desvincular gente y volver a contratar. Es muy caro hacer eso. No solamente en plata, es muy caro para toda la empresa respecto a cómo queda la empresa con una cicatriz, digamos. Esa cicatriz no se va después.
¿ok? ¿Puede el Departamento de Recursos Humanos utilizar un enfoque más estratégico? Sí, claramente sí. Siempre el Departamento de Recursos Humanos puede utilizar un enfoque más estratégico. Un enfoque que vaya basado en las culturas, en los valores, que se enfoque en la gente. Eso no son palabras al viento. No es que veo a la gente más feliz y eso me hace feliz y eso significa que van a trabajar de mejor manera. No, yo puedo medir si la gente está feliz. Yo puedo medir en números. Puedo decir, ok, recursos humanos está funcionando. Tiene que tener un enfoque más estratégico. Trabajamos con gente, sí, pero esto lo puedo medir, esto lo puedo prevenir, esto puedo medir el riesgo que implica, por ejemplo, despedir a una persona. Y el impacto psicológico que puede tener en la empresa. ¿Lo puedo medir? Sí, lo puedo medir. Y eso es muy interesante para pensar cuando uno tiene que contratar gente de recursos humanos. ¿En qué momento hay que contratarlo? Como última pregunta, uy, no miré la hora. Ah, bueno, está muy bien. Como última pregunta, ¿cómo estoy calculando el retorno de inversión de cada persona que trabaja en la empresa? Vamos a basarnos en esta pregunta para seguir adelante, para darles un ejemplo, ¿ok? El área de recursos humanos es muy grande, es enorme, hoy trabaja, está el área de compensaciones, el área de talent acquisition, que ya se independizó por completo, que sería el área de selección, atracción de talentos, gestión del talento, está casi absolutamente independizada de recursos humanos, la tendencia es esa, porque trabaja junto con marketing, por ejemplo. Está todo el área, creo que dije ya, beneficios y compensaciones, todo el área de liderazgo, que es otra área, todo el área más hard, que es el área de llevar nóminas, que hoy en lo general las empresas están tendiendo a tercerizar todo eso y dejar adentro todas las áreas que tengan que ver más con la visión estratégica de cultura de la empresa. ¿Okay? Esta tendencia ya está hace muchos años en todo el mundo. Nosotros trabajamos con empresas de tecnología alrededor del mundo y lo vemos mucho, mucho. Hoy, cuando una empresa está fundándose, generalmente se designa al inicio una persona que se va a hacer cargo de la cultura y de la gente. Así de importante es tener hoy alguien sentado en la mesa chica, en el board, alguien de recursos humanos. O de recursos humanos ha cambiado muchísimo con el tiempo. Y sobre todo ahora. Ahora imagínense que se tuvieron que adaptar una barbaridad y los que no se adaptaron y están sufriendo las consecuencias de eso. Ok, bueno, entonces, ¿cómo calculo el ROI de una persona que trabaja en la empresa? Acá vamos a... Ahí va. Vamos a pensar, los invito a pensar primero en esto. Esto es solo una parte, ¿ok? Solo una parte. Necesito que hagamos este ejercicio solo con esta parte y después les voy a contar cómo se puede ramificar a las otras áreas. Ok, si pensamos en la cadena de reclutamiento e ingreso de talento a la empresa, ¿ok? Si pensamos en esto, tenemos que pensar que tiene que haber una estrategia de atracción de talento, una definición de un perfil, hay que ordenar prioridades, hay que ordenar tiempos, un presupuesto para atraer ese talento, hay que pensarlo desde el principio, quiénes son los responsables, quiénes son las personas que van a estar involucradas en esto. Si quiero hacer atracción de talento, acá tengo que pensar en el branding, cuál es la marca que estoy vendiendo y por qué la gente, a qué tipo de gente quiero apuntar. Si yo soy, no sé, una empresa que tiene un producto que es monolítico o que usa, por ejemplo, tecnologías muy viejas, y quiero atraer gente que usa, que va a resignificar todo el área de tecnología, tengo que convertirme en alguien atractivo para esa gente. ¿Ok? Pero yo tengo que convertirme primero en eso antes de atraer a esas personas. Esto de branding es todo lo que es el área de marketing que trabaja junto con Talent Acquisition y hacen un muy buen trabajo generalmente. Después recién viene la parte de selección. Después viene la parte de empezar a mirar gente. En la estrategia y la atracción, uno tiene que... Bueno, en la atracción trabaja durante toda la vida útil de la empresa, en el branding. Y en la estrategia generalmente digo que tiene que durar alrededor de 48 horas. Con un buen equipo se define esto en 48 horas. De vuelta, les voy a hablar en números porque es muy importante en recursos humanos hablar en números y en tiempos. ¿Okay?
Después viene algo que se llama el pipeline o sourcing. El pipeline es la construcción de candidatos, ahora les voy a mostrar uno. Es un Excel o algo que se llama Applicant Tracking System o una hoja de papel donde voy a escribir quiénes son las personas que van a empezar el proceso. Esto puede ser porque se postularon, porque ya hice una descripción de puesto, ya hice un job posting, ya posteé esta búsqueda en alguna, no sé, en Boomerang, en Zona Jobs o en cualquier otro lado, en un diario, depende de lo que esté buscando. Entonces voy a hacer una lista de esas personas y de esas personas voy a ir seleccionando quiénes se van a quedar. Acá hay tiempo invertido, ¿ok? Hay tiempo invertido. El sourcing es la acción de ir a buscar esa gente, ¿ok? Generalmente dentro de todo lo que es talent acquisition o recruiting, se habla todo en inglés. Hoy se habla todo en inglés porque, nada, no hay demasiada bibliografía en español, está bastante atrasada. Después viene la parte de entrevistas, donde voy a medir el cultural fit, cuáles son las técnicas que voy a usar en la entrevista, si voy a hacer una entrevista abierta, cerrada, semidirigida, dirigida, por teléfono, por Skype, por Zoom, qué voy a usar, cuáles son las herramientas, cómo voy a medir las habilidades blandas o las power skills, que se le dice, cómo voy a medir potencial, ¿ok? Estoy pensando esto para una persona que no usa área de recursos humanos, ¿ok? Todas las cosas que tienen que tener en cuenta. Después recién cuando ya hice mis entrevistas y pasó un montón de gente y seleccioné a alguien que dije, bueno, ok, esta persona se va a quedar, voy a hacer una oferta. La oferta tiene que tener en cuenta un tiempo, no puedo estar dos semanas esperando que una persona responda una oferta o no, tiene que tener coherencia de todo el proceso, desde el principio, desde la estrategia tiene que haber coherencia, yo no le puedo decir una cosa a la persona y después que llegue a la offer con otra idea, ¿ok? Y hay que aprender a pensar en la compensación total, porque esto está muy relacionado con el presupuesto del principio, la compensación total no es solamente el bruto, la compensación total es cuánto me sale esta persona sentada en un escritorio, y cuánto va a ganar realmente esta persona. Un empleado no gana lo que le queda en el bolsillo. Recuerden que se pagan cargas sociales, recuerden que se le hacen descuentos a cada empleado. Hay muchas cosas más cuando se paga la obra social, cuando se paga guardería, cuando se paga gimnasio, hay muchas cosas más para pensar y para sumar en lo que se llama compensación total. Después recién viene el ingreso y el onboarding, que acá ya son 6 meses más. O sea, supongamos que desde la estrategia hasta la oferta tuvimos muchísima suerte y en 1 mes y medio encontramos una persona. ¿Ok? Tenemos 1 mes y medio invertido de horas de trabajo. ¿Ok? Después tenemos la parte de ingreso y onboarding, que son 6 meses más. Una persona, generalmente nosotros, ¿vieron cuando dice que la persona está preparada cuando pasa los 3 meses de prueba? Todos sabemos en recursos humanos que los 3 meses de prueba es una mentira. Nadie se adapta en 3 meses, necesita 6 meses, mínimo. O sea que la persona que nosotros vamos a entrevistar y que le vamos a hacer la oferta, lo vamos a tener 6 meses para recién darnos cuenta si esa persona sirve o no sirve. Para la posición, obviamente, o para trabajar en nuestra empresa. Y después ya viene toda la parte de cuestión de talento, que es capacitación, el recorrido laboral, la escalera de ascenso, o el path laboral, como le quieran decir, y la inversión en retención de talento, porque sí tengo que retener ese talento, no lo puedo dejar que vaya y que ande porque sí, nada más, tengo que hacer algo para que esa persona quiera quedarse. Todo esto, todo este tiempo, que supongamos que seamos como muy buenos y digamos que es un año, todo este año, lo que va a tener en común es la cultura de la empresa. Así, la cultura es lo que sostiene todo esto. La cultura y cuán prolijo soy con mi cultura y la forma de pensarlo. Hay una frase que dijo antes Fernando, que era ¿por qué hacemos lo que hacemos? Una de las cosas que yo siempre digo es ¿por qué hacemos lo que hacemos de la manera en que lo hacemos? Si podemos encontrar el por qué hacemos lo que hacemos, o sea, cuál es nuestro objetivo o cuál es la meta mayor, hay que pensar también cuáles van a ser los medios que vamos a usar como empresa, como individuos o como compañeros o como líderes para llegar hasta ese lugar. Eso tiene que ver con la cultura. ¿Ok? Voy a seguir un poquito.
pues ya me estoy pasando. Ok, vamos a hablar de números entonces. El CPH es el costo por hiring. Toda esa cadena que les mostré antes tiene un número que uno lo puede calcular. Así se puede calcular números de liderazgo, número de compensación y beneficios, número de lo que quieran. Siempre hay una métrica para calcularla. Pídansela a la gente de recursos humanos porque las tienen. ¿Ok? Si yo quiero calcular el costo por hiring, tengo que pensar en cuáles son los costos externos de recruiting que tengo, por ejemplo, el job sourcing, que es, la búsqueda de las postulaciones que voy a hacer las publicaciones que voy a hacer de esa búsqueda en los job boards, cuál es el marketing que voy a invertir, qué es lo que voy a usar, cuál es el proceso de outsourcing que voy a usar, si es que voy a usar alguno, o sea, contratación externa, pre-hire assessment, o sea, si voy a hacer, por ejemplo, si tengo algo de alguna estrategia de jóvenes profesionales que se usa mucho, o escuelita, como se usa en muchos lugares para atraer talento, cuánto me sale montar esa escuelita o ese programa de jóvenes profesionales, cuánto me sale hacer el chequeo de referencias, los test, ¿ok? Los test que yo voy a invertir en pagarle a veces a una persona, a un psicólogo, lo que sea, o sea, el psicotécnico, lo que nos pide acá por ley tener, ¿cómo se llama? Ahora no me acuerdo. El preocupacional. ¿Cuánto sale? Hoy creo que por ley sale 1.400, 1.500 pesos. ¿Cuál es la tecnología que voy a usar? Y si voy a usar contractors, o sea, si voy a usar agencias, por ejemplo, si voy a contratar gente externa, gente freelance, eso lo tengo que saber. Esos son los externos. ¿Cuáles son los costos internos? El equipo de recruiting tiene un costo por hora. La persona, por ejemplo, que no tengan un recruiter, pero tienen una persona que está encargada, es un líder, que está encargado de sentarse a reclutar, esa persona tiene un costo por hora. Eso lo tengo que anotar, ¿ok? Ahí dice full-time internal recruiters, es que si tengo una persona interna, también me va a salir plata. Los sistemas, como les decía antes, los ATS que puedo estar pagando, o si estoy usando Google Drive, por ejemplo, cuánto me sale Google Drive, y si tengo algún sistema de referidos. Todos esos son algunos ejemplos de costos internos. Eso tiene que estar, ¿cómo decirlo?, sustentado por las métricas de hiring. Ahora les voy a dar dos ejemplos de métricas de hiring. Uno es el time to frame, que es el time frame to fill, que es el time to fill, se llama, que es el tiempo que tardo, que antes dijimos en el ejemplo anterior, un año. Okay, no, mentira, un año no, tenía mes y medio para encontrar una persona. Ese es el time to fill. ¿Cuánto tardo en encontrar la persona? La attrition rate y el candidate quality, que también son métricas, uno los puede medir perfectamente. ¿Ok? Bien. Esto se saca así, los costos externos más los costos internos, las sumatorias de ambos, dividido la cantidad de personas que yo contraté en un periodo de tiempo. Por ejemplo, puedo sacar el cost per hire o el costo de contratación en un año. Eso me va a dar un número, y ese número es el que me va a plantear el presupuesto de lo anterior. Recuerden que antes hablamos de que había que armar un presupuesto de hiring. Ese presupuesto lo voy a tener en cuenta para el próximo hiring que tenga que hacer porque los voy a ir comparando. ¿Ok? Esto es estrategia pura, nada más. Bien, les voy a mostrar, voy a salir de acá, algunos ejemplos de cómo se calcula esto. ¿Ok? Voy a darles un ejemplo. ¿Cómo estoy de tiempo? ¿Estoy muy mal o estoy bien? Porque la verdad es que ni vi cuando empecé, Rodo. Tenemos unos 3 minutitos más, 4. Les voy a mostrar muy rápido. Este es un caso que salió muy mal y un caso que salió muy bien respecto al costo por hiring. Les voy a mostrar solamente las métricas. En este caso, en 2 años se vieron, bueno, en un año vamos a decir, solamente en el 2020 se vieron 1.609 personas para este cliente, para esta búsqueda, ¿ok? 1.609 personas en 4 meses. Esta es una búsqueda que llevó 327 días laborales total, es esto, 327 días laborales o 456 días corridos en total, ¿ok? ¿Cuántos candidatos se presentaron? O sea, ¿cuántos candidatos ingresaron al proceso del cliente? Fueron 36 de 1.600.
Esa métrica ya dice un montón. ¿Cuántos candidatos se rechazaron? 29 personas, o sea que de estas 36, hay 7 que se fueron solas. Eso quiere decir que la marca empleadora del cliente es espantosa. ¿Ok? ¿Y cuántos candidatos se rechazaron desde el área de Talent Acquisition? 206. Es una barbaridad. Y la mayoría, por ejemplo, en este caso, le faltaban habilidades técnicas. Esto nos dice que el cliente tenía una vara muy alta técnicamente que no se condecía, por ejemplo, con la atracción que quería hacer. Si vos vas a poner una vara súper alta para la gente que vas a ingresar a tu empresa, tenés que condecir, tiene que ser coherente con la forma de atracción para esa gente. Porque era lo que hablábamos al principio. Y este caso es un caso que salió súper bien. Esto es un pipeline, me olvidé de decirlo. Esta es la gente que se entrevistó efectivamente, ¿ok? Y en este caso les decía, esperen que corro esto, ahí está. Acá, métricas. Se entrevistaron 105 personas, se presentaron 6 personas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 personas, ¿no? Sí, 6 personas y hubo 2 ingresos. Es una métrica fantástica. Y el tiempo transcurrido total, ya les digo, fue de 17 días laborales. En 17 días se contrató una persona. ¿Ok? Esto me va a ayudar a mí a calcular cuál es la inversión que estoy haciendo. ¿Cómo? Acá les voy a dejar, esta es una forma muy sencilla de calcular cuántos empleados tengo. Bueno, se los voy a dejar porque ya se me acaba un montonazo el tiempo, pero esta los va a guiar de cómo estas métricas que les acabo de mostrar los va a ayudar a calcular cuál es el costo por hiring, o sea, el costo de ingresar una persona a la empresa y cuánto es el presupuesto que tengo que calcular para ingresar una persona a esa empresa. Tener estos números en tecnología, ahora les paso esto, tener estos números en tecnología en nuestras empresas hace que nosotros podamos ser realistas a la hora de pensar en contratar a alguien. ¿Ok? No, gestionar recursos humanos, gestionar talento no es soplar y hacer botellas y nada más, y hagamos un cumpleaños y pongamos globos porque a la gente le gusta y ya está. Es muchísimo más, y es mucho, mucho trabajo estratégico y de visión de la empresa. Alguien de recursos humanos no puede pensar a 2 años, tiene que pensar, el corto plazo en recursos humanos son 5 años mínimo, ¿ok? Así que piensen a la hora de tener una empresa sustentable, si recursos humanos le va a servir o no le va a servir, ¿ok? Bueno, me pueden encontrar en todas las redes. En Twitter soy Fenómena, que no lo pongo nunca porque me da un poco de vergüenza, pero es el Twitter que me quedó desde el 2000, no sé, 7. En Instagram, y después si buscan en todas las otras redes, si buscan Schmidtman, que es mi apellido, es muy probable que me encuentren porque la otra persona Schmidtman que hay es mi hermana en la Argentina. Así que si encuentran Mara Schmidtman me van a encontrar por cualquier lado, me pueden escribir lo que quieran. Bueno, muchas gracias a todos. Gracias, Mara. Muchas gracias. Bueno, ¿por qué? Se preguntarán muchos. Hoy invitamos a Fernando y a Mara, y algunos me escribían por el celular como que los emprendedores no tenemos un departamento de recursos humanos, y los emprendedores tampoco, en muchos casos, hacemos el ejercicio de la estrategia empresarial para saber de dónde arrancamos a dónde queremos ir. Y por eso en Argentina el 80% de los emprendedores nos fundimos el primer año, porque no podemos pensar el camino hacia adelante y en muchos casos contratamos personas para nuestras organizaciones, porque todos los que prestamos servicios somos recurso humano dependiente. Contratamos personas sin tener en consideración el impacto que tiene económico para traer una nueva persona a la organización. Y nosotros nos propusimos con esta charla de hoy tratar de lograr que al menos, y es vital en la situación de crisis que estamos viviendo, poder pensarnos como una pyme para poder proyectar nuestras áreas, aunque todavía no tengamos las personas para armar ese equipo.
porque improvisar sobre la marcha, contratar a un amigo, contratar al hijo o al primo de un amigo, termina siendo mucho más caro para nuestra organización que tomar a una persona con un debido proceso. Básicamente, todos nos hemos enfrentado a juicios laborales, nos hemos enfrentado a reclutar a una persona pensando que como es recomendada por mi novia o por mi cuñada, va a servir para el puesto. Y hemos contratado personas extremadamente talentosas que no hemos sabido retenerlas y se han ido de nuestra organización pensando que el equivocado era quien se iba y no yo como emprendedor, que no sabía darle las condiciones o no había pensado qué condiciones podía planear mi compañía. En los momentos de crisis, y le voy a ceder la palabra a Nicolás Maistegui, que me la ha pedido en unos minutos, dos cosas marcan la vida y la muerte de una startup: el equipo, los recursos humanos y la estrategia. Y si nosotros desde chicos, desde el momento 1, desde el momento 0, no ponemos en nuestra mesa, en nuestro cuaderno, en nuestro lápiz, cómo voy a administrar mi compañía, de dónde salgo y a dónde quiero llegar y cómo voy a recorrer ese camino y con quién lo voy a recorrer, y lo hago a la que te criaste, que es un primo me recomendó, y nunca le metemos procesos profesionales a nuestra organización, eso marca la diferencia por el cual algunos emprendedores se transforman en pymes o en grandes compañías y la gran mayoría, insisto, el 80% de las startups en Argentina no logran superar, y cuando hablo de startup hablo desde comerciales hasta tecnológicas, no logran superar el primer año de vida, lo cual es una tasa tremenda. El mundo en el que vivimos hoy, en el cual estamos en la cuarta, a mi criterio, la cuarta revolución industrial, nos obliga a los emprendedores a dejar de ser amateurs en nuestras estrategias y en el reclutamiento de las personas con las cuales vamos a armar nuestros equipos. Así que, Mara, te agradezco enormemente esta presentación que te llevó mucho tiempo y que por ahí muchos de nosotros no entendíamos ni pío porque nunca lo habíamos aplicado, porque nunca habíamos pensado nuestra empresa desde el lado juego a tener una mediana compañía, aunque recién esté iniciando. Y lo mismo Fernando, en desasnarnos, o por lo menos a mí, en cuál es el camino que vamos a seguir todos aquellos que queremos ser el director, el accionista de una compañía que comience con una ilusión y termine siendo una empresa. Le cedo la palabra a Nicolás, que tiene una pregunta. Nicolás. Gracias, Rodo. Gracias, profe Ceruti. Como siempre, magistral su presentación. Gracias, Mara Schmidtman, también. Un placer para algo que yo empecé a meterme con el tema de las personas y los talentos hace no mucho. Soy de exactas, así que no compatibilizaba mucho, pero desde hace unos 10 añitos empecé a meterme con el tema, para lo cual estudié coaching y otras cosas. Y tengo dos preguntas, ambas son para Mara. Si da tiempo para responderlas bien, si no, no hay problema. Respecto de con lo que empezaste a hablar, de la sociocracia y empresas horizontales. Para mí eso es casi la perfección, aunque por la experiencia que tengo, de hecho he tenido clientes que he ayudado a implementar un poco eso, no soy especialista, pero he ayudado a implementar metodologías de merit money para repartir rentabilidad y ese tipo de cosas. Y la pregunta es, una de las cosas que más problemas me encontraba yo es, ¿cómo manejan los tiempos a la hora de tomar decisiones cuando las decisiones interfieren o involucran a todos? ¿Sí? Esa es la primera pregunta. Y la segunda pregunta tiene que ver con el ROI, justamente. Yo también tengo una pequeña patita financiera y eso me interesó. El ROI por persona, ¿sí? ¿Cuándo? Y acá va mi opinión. Entiendo que hay una inversión para conseguir a ese talento
y después el ROI me va a decir cuánto tiempo voy a demorar o en qué porcentaje voy a retornar la inversión de esa persona, ¿sí? Cuando quizás una persona no trabaja directamente en un negocio, en una línea de negocio o en un área de negocio rentable. Entonces, ¿cómo hago yo para calcular el ROI de una persona cuando no me genera rentabilidad directamente esa persona? Cuando es un gasto, decís. Cuando parece un gasto. Por ejemplo, Ok. sí, no sé, qué sé yo, el gerente administrativo financiero. No me genera ninguna, no vende nada esa persona, Ujú. no me genera rentabilidad. Entonces, ¿cómo hago para que el gerente, cómo sé para calcular el ROI de esa persona? Ok. Voy a empezar por la segunda, que es la que menos me gusta, para seguir con la primera. Cuando en general, cuando no se sabe cómo calcular el ROI de una persona, una de las primeras cosas que invito a hacer es pensar en el riesgo de no tenerla. Si vos pensás, en el momento que pensás en el riesgo, ¿cuál es el riesgo de no tener una persona de recursos humanos? O, por ejemplo, pensemos algo mucho más chico, alguien junior de recursos humanos. De repente, la persona que está encargándose de recursos humanos te dice, necesito a alguien que me ayude, y contratás a una persona junior, que en realidad sale poca plata, entre comillas, pero decís, esta persona no me suma nada, lo único que hace es ayudar, para eso hubiera contratado, no sé, un pasante administrativo part-time, y no un junior de recursos humanos que me sale más caro. Entonces, pensar cuál es el riesgo de no tener esa persona. Para saber el riesgo, hay primero que tener una descripción de puesto muy bien hecha y saber cuál es el impacto con las otras personas que tiene alrededor. ¿Cuál es el impacto de sacar a esta persona y que de vuelta quede una sola persona de recursos humanos? Por ejemplo, por decir y por imaginar nada más, esta persona de recursos humanos de repente va a pensar que no importa, que yo no le importo a la empresa, o sea, ¿yo para qué si esta empresa me explota? Va a trabajar a desgano, se puede llegar a equivocar en los números de la nómina, o sea, ¿cuál es el riesgo implícito en todo eso? Después sacar el ROI. Sí, vos podés ver según desempeño, podés hacer una especie de evaluación de desempeño, hay muchas formas, digamos. Vos podés sacar cuál es el costo, pero creo que el ejercicio tiene que empezar por cuál es el riesgo de no tener esta persona que ya decidí tenerla, digamos. O sea, ¿cuál es el riesgo de sacarlo? Si tu riesgo es muy bajo, y tal vez no deberías haberlo contratado. Esta persona no me está sumando nada, pero tengo que averiguar un poco más. Este problema, digamos, y acá te voy a enganchar con la primera pregunta, generalmente no se da en las empresas que son horizontales. Pues lo que pasa en las empresas horizontales es que la cultura es tan fuerte, como es basada en valores o empresas con propósitos, es tan fuerte la cultura que generalmente una persona que no sirve para esa empresa es expulsada por la cultura. Una de las cosas que tienen en común todas las empresas horizontales es que tienen muy baja rotación. Ahí ya tenés un montón de retorno de inversión. O sea, hay una empresa de tecnología que generalmente tiene muchísima rotación. Hay dos casos acá en Argentina. Una es Ten Pines, que es una empresa, una desarrolladora de software, y la otra es Manas. Manas Technology Solutions, que también es una desarrolladora de software, nada más que tiene una orientación diferente. Las dos empresas, Manas tiene 0 rotación. ¿Sabes lo que es 0 rotación? O sea, la gente entra y no se va, no se quiere ir. Hay gente que está trabajando hace 15 años adentro de la empresa y no se quiere ir. Y no tienen los mejores sueldos del mercado. No se quieren ir porque les gusta trabajar en la empresa. Y Ten Pines tiene 0, algo de rotación. Eso para tecnología es increíble. Tener 0, algo, tener 1, 2% de rotación cuando estamos hablando de una industria que tiene, depende del área, pero tenés un mínimo de 15% de rotación anual. O sea, cada 100 empleados, 15 se van, y eso ya es muy bueno, digamos. ¿Ok? Igual, perdón, tu pregunta era sobre empresas horizontales, me fui. Pues me quedo hablando. Exactamente cuál era. Desmutealo, Rodo, por favor. Ahí está, ahí estoy. La pregunta puntual es, para que me lo había notado, porque yo también me olvido. ¿Cómo manejan a la hora de tomar decisiones, cómo manejan el tema tiempos? O sea, ¿por qué pregunto esto? Es un caso Hago, muy común hago una que... interrupción. Por favor, Sí, pregunten.
y hagamos respuestas porque hay un montón de gente que quiere preguntar cosas y si nos extendemos en las argumentaciones quedan fuera de la pregunta. Perdón, Gracias. perdón, mala mía. Dale, dale. No, Hago no. rápido. Tener una empresa horizontal no quiere decir que uno tenga que tener una dilatación en la resolución de conflictos. Justamente, uno puede tener una empresa horizontal que esté jerarquizada en la toma de conflictos, en la resolución de conflictos. O sea, que uno tenga un agente específico que resuelva cada conflicto. No quiere decir que la empresa deje de ser horizontal. Si vos tenés jerarquizada la toma de conflicto, es una cosa, la toma de decisiones, perdón, es una cosa diferente a la empresa horizontal. Son compatibles ambas. De hecho, fíjate, en holacracias, las holacracias funcionan con grupos de delegados. Vos tenés un delegado dentro de cada grupo, son grupos que se forman para una sola cosa, digamos, en un momento son autogestionados y no tienen problemas de tiempos. O sea, funciona bastante rápido. Gracias, Mara. Una pregunta para Fernando que me hace Mariano. Dice, ¿la sustentabilidad es una intención, una acción o un resultado? Bien. Ese debe ser amigo, ¿no? Es fácil esa. La sustentabilidad es algo que hay que buscar, o sea que al principio, como empezamos como emprendedores, después quiero decir algo sobre los emprendedores, es una obligación por el contrato que vamos a tener que responder después. No existe un modelo de negocio que no sea sustentable. Eso implica, si yo no puedo pensar estratégicamente cuáles van a ser las cosas que van a hacer que mi empresa no sea rentable en el tiempo, quiere decir que me faltó, primero, pensar cuáles pueden ser las consecuencias de ese contexto, y segundo, como es pensar que no tuve la posibilidad en algún momento de modificar eso. Entonces, ser sustentable o sostenible, diría yo, tiene mucho que ver con elaborar un modelo de negocio donde yo evalúe todas aquellas cosas que pueden llegar a ocurrir que están en contra del modelo de negocio y lo debo poder superar, ¿sí? Entonces, en principio es una intención, pero tiene que ser un resultado. Si no lo tengo, quiere decir que estoy haciendo mal las cosas. Normalmente, cuando vamos a la rentabilidad, la sustentabilidad no me importa, porque a mí lo que me importa es saber cómo fueron los números en ese momento, sin entender que después pierdo la empresa y fundo otra, como ha ocurrido con otros lados. Así que bueno, para mí es el objetivo a lograr. Futuro, sustentabilidad de personas es parte del negocio. Otra pregunta para Fernando, que dice, ¿cuáles son las oportunidades que tiene hoy un emprendimiento, específicamente para una empresa de asesoría, entrenamientos, cursos, para desarrollarse en la actualidad en Argentina? Y es una pregunta que nos manda José. Bien. En una de las charlas que hablábamos la vez pasada, ¿cuáles eran las industrias que le había ido muy mal? ¿Cuáles eran las industrias que le habían ido muy bien? Y en el medio había una serie de industrias que estamos en esta coyuntura para saber qué pasa. Las empresas de consultoría, las de capacitación, eran esas empresas o esos emprendimientos donde no sabíamos qué iba a pasar. Todas esas industrias de asesoramiento, por ejemplo, en el caso nuestro con la consultoría, nos está obligando a reinventarnos, a generar propuestas de valores diferentes. Y el abanico de posibilidades es tan grande que la creatividad está a la orden del día. Te pongo un ejemplo, no un ejemplo concreto, ¿no? Pero teníamos en danza antes más o menos unos 30 proyectos, ¿no? Y eran proyectos determinados. Esos 30 proyectos se transformaron, algunos con los mismos clientes y otros con otros clientes, en otros 25 proyectos diferentes a los anteriores. ¿Por qué? Porque existe una posibilidad. Yo no creo en el mercado como elemento que te manipula tus resultados. Vos tenés una propuesta de valor y te tengo a vos como cliente. Mi trabajo estratégico es ir hacia vos. No me importa si el otro, la masa, va hacia otro lugar. Yo te voy a dar algo diferente a vos. Entonces ahí está con la creatividad, con buscar variables del modelo de negocio, buscar una propuesta de valor diferente, aliarme con alguien que tiene marca, buscar
un canal diferente de distribución, yo ahí voy a conseguir llegar a donde quiero llegar. No se olviden que el mercado tiene algo que se llama, digamos, es analfabetos del conocimiento, no saben qué es lo que está pasando, no tienen toda la información. El ser humano que consume no tiene toda la información para hacer un cálculo porcentual de qué posibilidades hay de contratar a alguien o a otro. Va a depender de cómo llegamos a él. Por lo tanto, en esto de la consultoría, es la coyuntura para generar las nuevas formas de negocio. Lo importante es pivotear y saber en qué sentido vamos a ir, pero es la gran oportunidad en este tipo de servicio. No estoy de acuerdo que el mercado está muerto ni nada por el estilo, sino hay que buscar qué es lo que está necesitando la gente y a ellos empezar a construirlo, a buscar o a generarle valor. Gracias, Fer. Una pregunta para Mara de Pablo, que dice, si el ROI calculado para alguien de 47 años es siempre menor que para alguien más joven, más allá de su mayor experiencia, ¿lo que importa entonces es el retorno mayor de alguien más joven? O sea, ¿alguien de 47 años ya está fuera del sistema? No, no necesariamente, Pablo. El ROI no tiene nada el cálculo del ROI no tiene nada que ver con la edad, tiene que ver con el desempeño y con lo que aporta la empresa. Una persona de 47 años puede aportar mucho más o puede aportar diferente en realidad a lo que puede aportar una persona de 25 años. No está fuera del sistema, por más que te hagan creer eso. Te recomiendo muchísimo, ahora voy a dejar el link acá, mirar, hay una charla grabada de media hora que está en nuestro canal de YouTube que se llama El Candidato Perfecto, que es cómo prepararse para buscar trabajo, que la damos siempre hace muchos años y la fuimos cambiando, que sirve mucho para posicionarse a la hora de buscar trabajo en un mundo como el que vivimos hoy, digamos. Ahora les paso el link. Siguiente pregunta, para Mara, ¿cuál es la visión estratégica de Enrique sobre empresas sustentables y sobre todo en lo referido a recursos humanos después de la pandemia? ¿Qué cambiará y cómo será ese cambio? ¿Qué cambia? El tema de la adaptabilidad es algo que hoy se ve como ya se sabe, digamos, que es algo que hay que tener. O sea, ya no es posible darse el lujo de no ser adaptable. Pregúntenle a los bancos lo que está pasando, todo lo que está pasando con todo en el mundo de fintech, cómo está cambiando todo. Los bancos empiezan a ser digitales ya hace bastante tiempo. Hay que cambiar, la adaptabilidad juega muchísimo en esto. No existe la nueva normalidad, ya hay, esto es la normalidad. La capacidad de adaptarse a los cambios diferentes. No necesariamente, no es un antes de la pandemia, después de la pandemia, como que nada más va a suceder. O sea, esto va a seguir sucediendo, cambios climáticos, cambio de, no sé, la gente cambia, las familias cambian, las leyes cambian, cada vez más exponencialmente. Entonces, lo importante es entender que el cambio siempre está ahí y uno tiene que ser adaptable. Uno tiene que poder ir con el cambio, fluir con el cambio, y no necesariamente, no hablemos más de teletrabajo, si hay que trabajar desde la casa o no, qué sé yo, no, hablemos de todo el andamiaje que hay que tener alrededor para uno poder ser adaptable. No me sale otra palabra más que eso, perdón. Una pregunta para Fernando, y justo nos dio el pie Mara recién. ¿Cómo se arma este embrollo de la estrategia y la gente trabajando fuera del mismo ámbito físico como está ocurriendo hoy en el mundo? Bien. No hay una respuesta porque estamos en el valle de la muerte, dicen algunos, en estas disrupciones caóticas que ha pasado. Estamos construyendo. Ahora, me gustaría después, Mara, que afirmara esto, que ella sabe más del comportamiento humano. Lo que se ha producido dentro del hogar, entre cuatro paredes, es un desarrollo de un liderazgo muy especial. Si los empresarios no tenemos en cuenta ese liderazgo especial que se ha generado, que es un liderazgo que cumplió con los objetivos, es decir, en lugar de potenciar su característica de líder, está considerando su característica de liderazgo, lograr que las cosas se hagan. Si yo no, como empresario, pierdo todo esto y no aprovecho eso que está pasando, habré perdido una oportunidad. Lo importante, como dijo Mara, ahí coincido, no es importante el teletrabajo, las herramientas.
es importante qué estrategia estás usando para seguir adelante dentro de 5 meses, en diciembre. ¿Qué vas a hacer en diciembre? ¿Te conviene estar trabajando, que tal persona esté trabajando de su casa? Bueno, muy bien, esa persona bajo ciertas circunstancias, porque tiene hijos chicos, lo que sea, y le gusta, trabajará de su casa. Será un ahorro seguramente para las empresas al hacer que o sea, estar trabajando desde la casa, tener la oficina en casa, sea una ventaja. A otros lo vamos a necesitar en la empresa y si esa persona quiere estar ahí, estaremos en la empresa. Todo depende de la estrategia que uno arme, del rubro en el cual está. Entonces la discusión no son las herramientas ni el teletrabajo, sino qué inserción tiene el ser humano, el empleado en mi empresa. Cuando yo contrato para los emprendedores, ¿no? Cuando yo contrato a una persona, porque esto del humano tiene que ver con el concepto de contratar. Cuando yo contrato a una persona, no tengo que contratar a una persona que sepa, que sea dócil, que sea obediente. Tengo que, porque lo dijo Mara, vienen momentos donde va a cambiar absolutamente todo, donde vamos a estar totalmente con estos puntos de inflexión permanentemente. Hoy es el coronavirus, mañana será un derivado del coronavirus, pasado será la tecnología, traspasado será la inteligencia artificial, Internet de las cosas y la suplementación de trabajos. Y vamos a tener que estar cambiando permanentemente. Yo creo que lo importante ahí es pensar qué es lo que necesitamos y cuando estamos tomando la gente, ¿sí? Tenemos que pensar en tomar gente apasionada. La gente no es un eslabón en la cadena de producción como Chaplin. Hoy las personas, ya como 40 años, 50 años, de los 80, 70, las personas se contratan por lo que tenemos de los hombros para arriba. Todos. La diferencia entre un obrero metalúrgico y nosotros no es absolutamente nada en cuanto a la inteligencia. Por lo tanto, lo que yo tengo, y ahí fui terminando y redondeando, cuando yo tengo que tomar una persona, no descuidemos esto de la pasión, no descuidemos esto de buscar tipos apasionados, con iniciativas y creativos, que cuando yo le pongo a cualquier tipo de modificación, de objetivos, estas personas lo van a saber hacer. Y ahí aparece una cosa muy importante que se llama el elemento. Cuando una persona hace lo que le gusta, su rendimiento, ahí si me querés corregir, Mara, por favor, hacelo, el rendimiento debe aumentar porque él está en su salsa, está haciendo lo que le gusta, se te queda más tiempo trabajando en su casa o en la empresa. ¿Por qué? Porque está haciendo lo que le apasiona. Yo creo que tenemos que empezar a trabajar a las personas, o a juntar a las personas por lo que el ser humano es, lo que le apasiona y ponerle objetivos claros. Basta de control, ¿sí? Sino ponerle objetivos claros para que esos empleados, esas personas puedan desarrollar todo su potencial. Lo que pasa es que a veces las empresas no tienen objetivos y lo único que hace es controlar la hora que está frente a la máquina o en su empresa. Entonces eso no es la forma de controlarlo. Dejemos que desarrolle su liderazgo a partir de lo que le gusta y eso creo que es la respuesta. Dijiste algo súper importante ahí, el tema del control. Ojo con eso, antes la gente cuando uno tenía que pasar por la oficina de alguien y verlo activamente trabajando, tipeando en la computadora, haciendo algo que tiene que ver con lo que vos hablabas de aburrirse, contemplar, pensar, aprender a pensar. Hay veces que la gente no tiene que estar activamente enfrente sentado en la computadora, puede estar caminando y trabajando al mismo tiempo. Y eso le pasa a la gente apasionada. No deja de trabajar porque no es algo que le pese, ¿ok? Sin embargo, eso no quiere decir que la gente apasionada, por ejemplo, ojo con esto, no es una corrección, que vaya a trabajar más horas. Significa que siempre está trabajando, porque es su pasión. Entonces no es que es un costo, va a estar siempre innovando de alguna manera, porque es lo que le gusta hacer. Ahora, mantener viva esa pasión en una persona tiene un costo, que es el costo de la gestión del talento. Hay que saber gestionar esa gente. Exactamente, así es. Mara, continúo a los dos una pregunta. Acá hay una persona que puede definirme a mí como un inadaptado social trabajando en equipos y dentro de empresas.
¿Cómo retenés a un personaje como Rodolfo Llanos dentro de una organización? A vos no te retendría nunca, te dejaría irte y volver cuando quieras. Yo también. Hay gente que hay que retenerla. Trataría de ponerte algo para que me ayudes en algún momento, pero no te dejaría adentro ni loco. No, es que lo Estoy condenado a ser emprendedor. No sé, pero por lo menos para una empresa, ¿no? Les doy un ejemplo. Yo cuando me vine de Chaco para acá, yo soy chaqueña, vivía allá hasta los 26 años y me vine acá en el 2008. Saquen, hagan sus cálculos. Lo único que quería era trabajar en un banco. Porque ¿qué pasaba? En Chaco era el trabajo, está muy precarizado y nunca había podido trabajar en relación de dependencia. Yo quería trabajar en un banco, algo que me dé estabilidad, soñaba con algún lugar. Así trabajé en un montón de lugares, en call center, repartiendo panfletos en la calle, hice un montón de cosas. Cuando trabajé en empresas, nunca duré más de 1 año y medio. Siempre tenía algo que pasaba, que me iba, algo sucedía que me iba, y me di cuenta, inclusive ahora en el último trabajo que estuve en relación de dependencia, pero que le puse un término, o sea, arreglé con el empleador, ok, esto va a durar 1 año y me voy a ir, porque sé que es mi tiempo de colaboración con la empresa, me conozco cuáles son los síntomas o qué cosas pasan, de por qué hago eso y por qué, no sé, lo veré con mi analista. Esta empresa la sostengo hace 12 años. Y estoy todo el día trabajando, no es que no es una capacidad de trabajar, es que hay gente que está hecha para cierto tipo de trabajo, para cierto tipo de relación laboral, piénsenlo como una relación amorosa, ¿ok? Una relación laboral es una relación amorosa, claramente si a mí me quieren encerrar no me quedo mucho tiempo. Rodo, yo a vos no te veo casado con una persona que te quiera poner un grillete o que te diga a las 10 de la noche en casa. No, no nos metamos en territorios escabrosos porque mi pareja actual está en la charla y se arma el lío. Perdón. Gracias a todos. Bueno, Sebastián Sirven, vicepresidente de la Unión de Emprendedores, le manda un buscapié, bomba molotov. Dice, salgamos de la pyme, salgamos de la gran empresa que tiene gerente financiero y vayamos al emprendedor que generó la actividad como un autoempleo inicialmente y quiere desarrollar la cultura de su propia startup. ¿Cuáles serían los consejos que ustedes le darían? ¿Me permitís, Mara? Así después vos cerrás, que sos la que entendés de recursos humanos, así que yo voy a meter la pata y vos redondeás el concepto. Por favor. Primero, vamos a hablar de negocios, ¿sí? Cuando uno está hablando de un emprendimiento, la cultura no existe y tampoco se puede construir, a pesar que en esto tengo diferencias con Nico, ¿sí? Pero Nico lo digo, ¿no? ¿Por qué? Porque la cultura tiene que ver con varias cosas. Toda empresa para desarrollarse necesita diversidad. A mayor diversidad, diferentes conocimientos, menos cultura. Todas las empresas van entre generar cultura, destruir y generar diversidad. Genero cultura, tengo que destruir y generar diversidad para seguir creciendo en los nuevos negocios. Se llama creatividad e innovación, ¿sí? Bien. Entonces, cuando yo estoy innovando, cuando estoy haciendo una empresa de la nada, primera recomendación, ¿sí? Acá salió el emprendedor, discúlpenme. Nunca armar una estructura, si la estructura la entendemos como cómo se comunica la gente, cómo hace que las cosas se hagan, nunca armar una estructura sin antes desarrollar la estrategia. Si un día vendí 25 pasajes de avión y no tengo la persona para poder vender esos 25 pasajes de avión, la llamás a Mara y construís una búsqueda para poder atender esa demanda. El emprendedor no tiene plata, no tiene guita. Entonces lo que tiene que hacer es apalancarse, construir a partir de la demanda o de las inversiones, por supuesto. Entonces, primera recomendación, no construir contratación de empleados si no hay una demanda, si nuestro negocio va bien. El pivot, ¿sí? Provee un nuevo producto, anduvo, vamos adelante. Construimos juntamos a la gente, le pedimos y seguimos construyendo. ¿Qué tipo de gente? Lo contesté recién. No voy a contratar. ¿Qué necesita un buffet de abogados? Los que menos necesita son abogados. Necesita
Sociólogos, necesitan marketineros, necesitan lo que sea. Abogados es lo que menos, porque los abogados no saben de negocio, los abogados no saben trabajar personal, los abogados no saben, entonces, perdón, los abogados de la sala, y nosotros no sabemos un montón de cosas. Entonces, no avanzar esto de armar la cultura. Pero tengan en cuenta y resumo esto. La cultura se le llama fractal. Es un emergente que cuesta mucho darle los inputs para que se vaya, los atractores para que se vaya construyendo. Pasamos más tiempo para construir un tipo de cultura que nunca la vamos a pegar. Entonces, si yo en la búsqueda estoy con estos tipos apasionados, con iniciativa, en lugar de buscar el contador que me hace el balance, el abogado que me hace lo judicial, etcétera, etcétera, estoy buscando personas que se adaptan, que me crean nuevas actividades, esa cultura se va a ir funcionando naturalmente. Y les doy la receta. ¿Cómo hago para que eso se dé? Hay una palabra mágica, que en teoría del caos se llama vórtice, en la empresa se llama visión, o propósito ahora, ¿no? Construir un propósito organizacional, buscar gente que coincida entre ese propósito organizacional. La única diferencia es que el tipo tiene que consultarse no por qué, sino para qué. ¿Por qué? ¿Para qué hace eso? ¿Qué le reconforta? Y yo creo que ahí con esas dos cosas, o sea, el propósito y esa gente con la pasión, etcétera, etcétera, vas a ir construyendo un tipo de cultura. ¿Cuándo? Cuando crezcas, no antes, cuando vayas creciendo. Exacto. Para Sí, poder describir todas las cosas que dijo, ¿sí? Que dije, así que adelante. no, perfecto, totalmente. Yo lo que le diría a la gente que recién está empezando es que un muy buen ejercicio para hacer es escribir la historia de cómo nace la empresa. Sirve muchísimo, no se dan una idea cómo les va a servir a lo largo del tiempo. Escribir la historia de la empresa, cómo nace esa empresa, ¿por qué? ¿Por qué llegaste a construir una empresa? Yo llegué a construir mi empresa porque no me sentía cómoda trabajando en relación de dependencia y entendía que una persona no necesariamente tenía que entrar a las 9 de la mañana para ser productiva. Entonces, en mi empresa no hay horarios de trabajo, no hay 20 horas semanales, no hay 40 horas semanales. La gente trabaja el tiempo que considera y viene a la oficina el tiempo que considera. Hay objetivos que cumplir. Y hay un valor importante. El segundo punto, el segundo paso, diría yo, sería pensar en un framework para esa empresa. Un framework, digámoslo de esta manera, es como un librito, como un manual. Si yo tuviera que reproducir esta empresa en otro lugar y explicarle a otra persona cómo funciona mi empresa, ¿cómo lo escribiría? ¿Cómo es la contratación? ¿Cómo voy a contratar gente? ¿Por qué voy a contratar a esa gente? ¿De qué manera? ¿En qué momento me voy a dar cuenta que voy a contratar a esas personas? ¿Cómo voy a manejar mis finanzas? ¿En qué momento? ¿Qué va a ser lo importante? ¿Cuáles son mis KPIs? ¿O cuáles son hacia dónde, no sé, cómo voy a medir mi año? Y en este punto es preguntarse todo. Ok, vamos a una cosa muy, muy obvia. El año tiene 12 meses, ¿ok? El año en mi empresa, ¿cuánto va a durar? Si yo quiero, dura 6. Es mi empresa. Es mi empresa. Si yo quiero, la gente trabaja 4 días a la semana. ¿Ok? O sea, ¿a qué voy a apuntar? ¿Cómo lo voy a hacer? No, una empresa se tiene que trabajar de 9 a 18. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué uno va a hacer eso? Pensar el framework de la empresa, escribir el librito de la empresa, el handbook se llama en muchas empresas, o el playbook. También hay uno muy famoso que es el de Valve. Ahí les escribo Valve. Búsquenlo, fíjense, el de la empresa de Manas acá es también bastante famoso, está precioso como guía para escribir el handbook de la empresa. Son dos... y una cosa súper importante que coincide con lo que decía Fernando recién, es un fractal en constante movimiento, la visión de la empresa, los valores. Una empresa formándose es un organismo vivo, se va a ir moviendo, a menos que tengan un ejército. Que es absolutamente vertical y jerárquico. Eso no tiene mucho movimiento, eso se hace de esta manera y se hace. A una empresa adaptable no es así, ¿ok? Es orgánico, va a ir cambiando todo el tiempo, constantemente, todo el tiempo. Se están repreguntando las cosas y replanteándose todo. Es un ejercicio filosófico. Es muy importante hacerlo y tener ese tipo de pensamiento todo el tiempo con una empresa. Es cansador.
lleva mucha energía, lleva mucho tiempo, pero les prometo que trae un muy buen retorno de la plata. Bien, una pregunta de Héctor y después le permitimos una repregunta a Nico Maíz. Héctor le pregunta a los dos. Hasta marzo había una personalidad del emprendedor. ¿Cuáles creen que deben ser las actitudes y aptitudes que debe tener un emprendedor? Cuando me refiero a actitudes es frente al escenario y aptitudes tiene que ver con lo que trae su equipaje frente a esta situación para poder sobrevivir y reiniciar su emprendimiento cuando se levante la cuarentena. ¿Querés que empiece yo? Primero, a vos. Empiezo yo, ok, son dos palabras, la que venimos diciendo al principio, adaptabilidad, es lo que se necesita, tolerancia a la frustración, si quieren estar metido ahí, pero adaptabilidad seguro, y la segunda que hay que tener para los nuevos negocios que antes no se tenía tan en cuenta es, por favor, transparencia. Transparencia, si yo estoy negociando con un cliente algo y a mí el cliente, yo soy prestador de servicios, pero a mí el cliente no me parece transparente, no lo tomo como cliente. Transparente significa que soy honesta, que estoy diciendo lo que pienso, no que hay algo, que hay una agenda detrás de lo que estoy haciendo. No voy a mentir. Siempre digo a mis clientes, prefiero tomarme una cerveza con vos en un bar antes que vender algo que no puedo hacer. Esas son las dos cosas más importantes para mí. Bien, coincido con la de adaptabilidad. A ver si agregamos algo para este emprendedor que tenía ciertas capacidades, tenía ciertos conocimientos y el mundo se le cambió. Bien, la adaptabilidad tiene que ser en movimiento, es como un camaleón, ¿sí? Deberíamos ir viendo hacia dónde van las tendencias y empezar a cambiar uno. Para eso, principalmente los emprendedores, estamos hablando ahora, no de las grandes, es el emprendedor, la persona que tiene pocos recursos tiene que decidir qué hacer con su negocio. Lo primero que tiene que pensar es que, primero que no tiene dinero, y segundo, que esa adaptabilidad tiene que ver con buscar formas de resiliencia, pero desde el movimiento. Adaptarse no es subirse al carro de lo que pasó. La adaptabilidad tiene que ver con el mismo proyecto, el mismo concepto que hablamos recién, que tiene que ver con la prospectiva. Te tenés que adaptar por lo que vos creés que va a venir y trabajar en pos de eso. La ignorancia del mercado, eso es lo que no me salía hoy, significa que si yo le digo a Mara y voy con una propuesta, cree en mío, y ahora agrego lo de la transparencia, ella cree en mi transparencia, que soy honesto, le voy con una propuesta, ella va a creer a mí, sin necesidad de buscar a otro lado. Me está pasando en este momento con un ex cliente que estamos haciendo por hacer algo en una de las provincias. La persona, le pregunté, ¿estás buscando presupuesto? No, yo quiero hacerlo con ustedes porque hice 4 cosas, me gustó, vamos a hacerlo. Bien, entonces, la adaptabilidad tiene que ver con la resiliencia por el movimiento. Y para esto, discúlpeme, yo soy profe, así que voy a buscar libros, ¿no? Voy a poner libros. Lean a Taleb cuando habla que una de las formas de ser antifrágil, es decir, si viene el contexto muy jorobado, muy difícil, empiezan a trabajar porque ustedes tienen una ventaja. Sabemos que el contexto viene así, y yo lo voy a saber enfrentar para ordenarlo y poder planificar en un determinado tiempo, pero voy a tener la habilidad de adaptarme a esa volatilidad. Los tiempos que vienen son volátiles. Entonces, la adaptabilidad está acá en la cabeza. Tengo que saber que no va a estar nada dirigido, no va a estar nada pautado. Siempre voy a tener que modificarme y hacer algunas cosas. Y del elemento anterior, me gustaría hacer algo, es que cuando una persona, vos le preguntás, y usted, para esto de la autosuficiencia, de ser emprendedor, de buscar, de generar cultura, cuando vos le preguntás, ¿y usted qué opina? Y ese empleado o ese líder te dice rojo, y vos le das las pautas para que esa decisión sea rojo, aparecen 2 cosas. Primero, el tipo o tipa, para tener un lenguaje inclusive, todes, va a generar
va a generar pasión en su palabra. ¿Por qué? Porque la pasión significa autonomía. Vos te apasionás por las cosas que manejás vos, es mi pasión. Pero una vez que toma esa decisión y dice, esto es rojo y hacemos porque vos lo dijiste rojo, aparece un concepto que lo tenemos que tener en cuenta todos los empresarios y todos los empleadores, ¿sí? Aparece algo que significa que asume responsabilidad y por lo tanto va a cometer errores. Esa persona, Mara lo va a decir, desde los recursos humanos hay que contenerlo porque hay que convivir con los errores, entre paréntesis o barra, fracasos. Cuando una persona toma decisiones, está expuesto a fracasar o está expuesto a tener errores. Muchos errores o pocos fracasos no importa, lo importante es cómo se va haciendo. Entonces, ese apasionado, cuando comete errores, lo tengo que apañar para saber que de ese error por lo menos aprendió, para la próxima vez que va a seguir avanzando en la toma de decisiones. Así que ese ingreso de personal que decíamos antes en cuanto a la toma de decisiones u objetivos, cuando le damos la necesidad de ser autónomo, va a empezar a incorporar pasión y eso va a ser mucho mejor para el desenvolvimiento de la empresa. Exacto. Nicolás Maistegui. Gracias. Vuelvo al mismo ejemplo que dijo Mara respecto de la empresa esta es mi empresa, no tengo horario, no tengo cantidad de horas semanales, cantidad de horas diarias. Entre comillas, hago lo que quiero, o hacemos lo que queremos, no hago lo que quiero. Entonces, estoy totalmente de acuerdo con eso. De hecho, hace pocos meses empecé un emprendimiento nuevo donde, salvando algunas cositas porque había atención al cliente, el resto trató de ser así. ¿Cómo manejás eso sin sacar a una persona o a dos o a tres personas cuando hay leyes laborales? Una de las cosas que nosotros decimos, y que con esto yo entiendo que asumimos un riesgo muy importante, es que cuando, nosotros durante mucho tiempo trabajamos sin estar en relación de dependencia. Todos trabajaban como monotributistas, armamos las SAS, eso fue evolucionando solo, y varias veces, como yo dije antes, no tengo la potestad de tomar decisiones sola, me pareció que lo mejor era que todo el mundo esté en relación de dependencia. Entonces, con la persona que está en la parte de finanzas, hicimos todos los números, pusimos 3 escenarios posibles, les mostramos a todos los participantes, a toda la gente del equipo, cómo sería la realidad de la empresa si ellos estuvieran en relación de dependencia. Trajimos una persona que trabajaba en AFIP para que les cuente qué significaba para ellos, cuáles eran los impuestos que iban a pagar ellos, cuáles eran los que iban a pagar la empresa. Cuando todos entendieron, dijeron que no querían. ¿Okay? Tuvimos 2 intentos más, o sea, 2 veces más, y en la tercera vez dijeron todos que sí, porque empezaron a proyectarse de otra manera, pero era un error mío. Yo entendía que no se estaban proyectando porque era gente que alquilaba, por ejemplo, que si no tenían un recibo de sueldo, o sea, había una realidad afuera que los iba a impactar, ¿ok? O sea que no estamos desconectados de eso. Lo mismo, algo muy parecido hicimos con el tema de las leyes de contrato de trabajo. Nosotros dijimos, ok, ¿qué vamos a hacer? Nos vamos a dar de alta, vamos a adaptarnos al sistema que existe, tenemos que regirnos por las leyes de contrato de trabajo. Contratamos a RT, sabiendo que es un gasto, porque lo real es que no nos interesa, no sucede. Nadie viene, hasta ahora no tuvimos ninguna persona que venga a controlar el horario de la gente, pero nosotros tenemos contratos mixtos que nos avalan, o sea, con la gente firmamos contrato de partes, donde se va a decir cómo van a trabajar y todo esto, que el trabajo puede ser en su casa, que puede ser acá, como ellos quieran, o sea, todo ese acuerdo lo pusimos en papel, y realmente es un frente común para cuidar la empresa. O sea, la gente que firmó todas esas cosas, la firmó de voluntad, o sea, de propia voluntad, para cuidar la empresa y para cuidar su lugar de trabajo. Cuando vos hablás con alguna de las personas que trabajan en la empresa, por ejemplo, alguien que... Nosotros tenemos una política una pet policy abierta, que es la gente puede venir a trabajar con sus mascotas. Hay lugares para las mascotas y todo. Cuando vos hablás con ellos y decís, yo voy a... Ellos ¿cómo cuidan la empresa o por qué les gusta trabajar? Te dicen que ellos quieren cuidar un lugar donde se respetan sus horarios, donde no se los está corriendo todo el tiempo, donde pueden llevar su perro a trabajar. Tenemos un lactario, tenemos un siestario, si hay alguien que se quiere dormir la siesta, hay una cama.
con sábanas, con acolchado, con una mesa de luz donde la gente se puede quedar a dormir si quiere. O sea, cuando ellos ven que son respetados como personas, el riesgo es cero. Y digo cero sin miedo a equivocarme. Las empresas horizontales en general, hasta ahora yo no conozco ningún caso, no tienen juicios. No hay juicios. O sea, nadie les hace juicios. ¿Okay? Esto es muy importante. Entonces la ley de contrato de trabajo, hasta me animo a decir que no tiene potestad acá adentro. O sea, nosotros nos regimos por la ley de contrato de trabajo, por supuesto, pero estamos fuera de convenio. O sea, los aumentos los damos nosotros, entre nosotros. La ley no dice que tengo que darle un aumento. Llamaron cualquier cantidad de sindicatos acá. La gente tuvo reuniones con los sindicatos, con los representantes de sindicatos de comercio, y no me acuerdo de qué otro más, que vinieron a hablar y no les gustó la propuesta del sindicato. ¿Por qué? Porque la empresa es transparente, porque ven los números, porque entienden que no necesitan representación, porque saben exactamente lo que estamos haciendo. Y porque todas las decisiones se pueden poner a prueba, se puede challengear, digamos, o sea, si yo tomo una decisión y el equipo me dice que no, es no, y me las tengo que fumar, ¿entendés? Entonces se sienten seguros, es un lugar seguro para ellos como personas. Entonces casi que la ley de contrato de trabajo se disuelve. No es que no estamos insertos en ella, sí estamos, pero simplemente no le damos mucha bola, digamos. Bueno, enorme debate, enorme conversación. Desde la Unión de Emprendedores, en nuestra página web, huera.com.ar, van a poder obtener información de qué hacemos, por qué tratamos de que los emprendedores nos podamos pensar como pymes. Todas estas conversaciones apuntan a que las empresas o los emprendimientos sean sustentables, se puedan mantener, que reclutar una persona en nuestra organización no sea una amenaza, sino sea una gran oportunidad, que nos podamos representar a nosotros mismos como si dijéramos grandes compañías, que cuando nos sentamos a planear nuestro emprendimiento consideramos una inversión en el marketing y algunos consideran los recursos humanos como un gasto, que podamos reevaluar ese pensamiento, que quienes dirigimos pequeñas o grandes organizaciones podamos repensarnos a nosotros mismos y ver desde el punto de vista de Fernando nuestros errores, hacia dónde vamos, dónde estamos, dónde queremos ir. Les agradezco infinitamente a Mara y a Fernando por todo este tiempo, por toda este compartir ideas, por esto que iba a ser una charla de 1 hora y estamos a punto de cumplir 2. Y fue producto a que fue súper interesante. Yo les pedí a ambos que nos provoquen, les pedí a los dos que nos ayuden a pensarnos como grandes organizaciones, como si tuviéramos estructuras, como si tuviéramos un departamento de recursos humanos para que lo formemos quizás con nuestro trabajo, como si fuera un líder de una organización que tienen claro a dónde quiere llevar su organización, y que trabajemos en estas 2 horas en pensar que el emprender no debe morir en ser un autoempleo, puede aspirar a ser mucho más que eso. Y les acabo de habilitar a todos los micrófonos, si quieren saludar, agradecer, aplaudir. Fue realmente constructiva. Fernando, Mara, muchísimas gracias. A todos los participantes les vamos a mandar por casilla de correo el spot de lanzamiento de qué se trata la Unión de Emprendedores. Lo van a recibir para que vean nuestro trabajo y hacia dónde queremos ir. Y les cedo la palabra a los dos conferencistas y a cualquiera que quiera saludarlos, agradecerles, aplaudirlos o lo que desee. Bien, quiero saludar primero Mara, me encantó, la verdad que vamos a conectarnos por algún lado para trabajar proyectos juntos. Gracias, Rodolfo, por esta invitación. Quiero saludar, porque yo también soy de la provincia de La Pampa, y tengo una gerente de recursos humanos de Río Cuarto, Carla, que debe estar por ahí, es buenísima, lleva adelante una empresa muy grande, así que gracias por estar participando, y en el chat esas preguntas que hiciste seguramente
Rodolfo la va a pasar, no a mí, sino a la que sabe de recursos humanos, igual que vos, para que te lo responda. Así que gracias a todos. Uruguay, Cecilio, gracias, México. Y bueno, estoy súper, súper, súper contento. Gracias, Rodolfo. Gracias, Mara. Ok, muchísimas gracias, Fernando. Chicos, gracias por la invitación, Sebas. Gracias por haberme hablado. Como siempre les digo, lo último que quiero dejarles es repiensen lo que van a hacer y no se guíen por las normas establecidas que hay. El mundo cambia y uno hasta se puede adelantar con eso. Y alguien dijo algo súper importante que no lo quiero dejar pasar. En el interior es diferente porque uno impacta mucho más rápido en la comunidad cuando arma una empresa de este tipo. Sí, es hermoso cuando pasa eso, es realmente muy gratificante. Piénsense tal vez al principio como comunidades de trabajo. A mí me sirvió mucho eso, pensarme como una comunidad de trabajo, y después empezar a hacer el cambio a una empresa o una pyme, una startup o lo que sea. No se cataloguen, y mientras sigan haciendo trabajo, mientras haya convicción de trabajo bien hecho, se puede hacer cualquier cosa. Gracias a todos, feliz Día de la Independencia. Feliz día a la patria. Un aplauso muy grande para todos. Bravo. El